Generalidades de electroterapia, segunda parte. Continuando este segundo día hablando de las generalidades de la electroterapia, aquí en esta fotografía lo que se aprecia es un elemento que es un osciloscopio. Los osciloscopios es una herramienta típica que utilizan los electrónicos. Hace muchos años la verdad es que eran caros, complicados de manejar y de conseguir económicamente, pero hoy día estos que se ven ahí son unos elementos de hardware que conectados a los puertos USB de los ordenadores o de las computadoras nos van a dar una información preciosa sobre nuestras corrientes, sobre lo que utilizamos y sobre lo que aplicamos a los pacientes para poderlos estudiar, para poderlos investigar y para poder desarrollar incluso nuevas técnicas. Son accesibles, son baratos, son asequibles y fáciles de utilizar. En este vídeo, aunque ya es antiguo, vais a ver que desde hace muchos años yo ya tenía mis osciloscopios con un estimulador de baja frecuencia, una caja que me hacía de paciente artificial, el osciloscopio y conectado a la computadora, al ordenador, donde se podían representar las ondas, hacer estudios. Aquí están los controles del osciloscopio, pero bueno, que ahora mismo no se trata de hablar de los controles de los osciloscopios. Estamos hablando de generalidades. Este elemento es fundamental para utilizar los osciloscopios. Yo le he denominado la caja de prácticas o de pruebas. Consiste en lo siguiente. Por la izquierda entrarían los cables que vienen desde el estimulador. Y por la derecha saldrían los cables que van al paciente. Y estos cables pueden pasar sin ninguna alteración, depende de estos interruptores. Este interruptor lo que hace es que puede intercalar en el circuito una resistencia de bajo valor, concretamente de 10 ohmios, yo recomiendo que sea de 10 ohmios, y si medimos la diferencia de potencial que hay entre esa resistencia, obtenemos la onda de intensidad, que no es habitual. Con este interruptor puedo dejar que la energía pase hacia el paciente o que se quede dentro de la caja para utilizarlo como si fuera un paciente artificial. De tal manera que yo así ya no hago sufrir al paciente para hacer mis experimentos, mis pruebas, que si tengo que elevar mucho la intensidad, disminuir la intensidad. Es decir, puedo utilizar esta caja como paciente artificial para yo hacer mis análisis y mis estudios. Como resulta de que el paciente, como ya vimos, no solamente se comporta como resistencia, sino también se comporta como condensador, he añadido aquí la posibilidad de ir introduciendo condensadores de distinto valor para poder comparar con lo que ocurre en el cuerpo y, de alguna manera, simular al organismo y poder hacer estudios. Yo creo que es un elemento importante para luego trabajar también con el osciloscopio. Aquí vemos la caja de prácticas con la entrada de un estimulador. Este interruptor está activado para que actúe de paciente artificial y aquí incluimos la resistencia de la intensidad. Una sonda, esta sería la sonda que mide desde este polo a este polo, mide la onda de voltaje. Y esta sonda de osciloscopio mide lo que ocurre entre los extremos de la resistencia de 10 ohmios que está destinada a medir la onda de intensidad. Entonces ya vamos a tener el comportamiento de la intensidad y el comportamiento del voltaje. Los dos parámetros fundamentales a partir de los cuales vamos a poder obtener muchos. Matemáticamente se van a poder obtener muchos parámetros más. Utilizando la caja de prácticas y la instalación que acabamos de ver en la fotografía, vamos a observar aquí que hay unos pulsos cuadrados que en la máquina hemos puesto. Estos pulsos tienen 2 milisegundos de pulso y 10 milisegundos de reposo. Se ven dos pulsos porque
Una onda, la onda de la izquierda, la onda azul, es la onda de voltaje. La onda que se ve aquí representado en la columna de la derecha son los valores de la onda de intensidad. Con la opción de paciente artificial, con una resistencia, vemos que las formas de las ondas son cuadradas perfectas y se superponen, prácticamente se superponen una a la otra. Quiero hacer una demostración y es la siguiente. Ver que cuando se juega con el mando de intensidad, vamos a dejar esto, está en 20 voltios, pues lo vamos a poner fijo en 20 voltios. Y esto que estoy haciendo es para que no ajuste los rangos de forma automática. Y eso a veces nos da la sensación de que saltan las ondas. Voy a ponerla esta en 1. Bueno, entonces vemos que el canal B mide la onda de intensidad, está más baja, y el canal A mide la onda de voltaje. Vamos a ver una primera cuestión. Si juego con el mando de intensidad, vemos cómo se elevan y disminuyen el voltaje y la intensidad. Entonces, al subir ambos, lógicamente lo que estamos haciendo es subiendo la potencia, porque realmente cuando nosotros giramos el mando de intensidad, no solamente subimos la intensidad, estamos subiendo dos parámetros a la vez y disminuyendo dos parámetros a la vez, que es el parámetro de voltaje y el parámetro de intensidad. Lo ideal sería que los aparatos incluyeran un parámetro más muy importante y es el resultado de multiplicar el uno por el otro, es decir, la potencia. Y vamos a poner aquí la onda de potencia. Vamos a agregar la onda de potencia expresada en W y aquí la tenemos en verde. Vamos a ponerla más abajo, esta separada de la otra. Muy bien. Entonces, si volvemos a jugar con el mando de intensidad, vemos que sube la potencia, sube la intensidad, sube el voltaje, todo a la par. Entonces, este último parámetro es el que realmente deberíamos de utilizar para medir, que es la potencia, que es el producto de la intensidad por el voltaje. Esta es la onda que realmente deberíamos de utilizar y pedirle a los fabricantes que la incluyan. Entonces podemos decir que si añadimos una medida y la medida que fuera de la potencia y que la potencia, pues bueno, podemos medir aquí o bien la potencia de pico o la potencia promedio, vamos a medir la de pico porque normalmente la máquina mide la potencia de pico, que sería máximo. Entonces aceptamos y nos dice que en este caso, si fuera un paciente, le estaríamos aplicando un promedio de 491 milivatios. Sería muy interesante que diéramos el salto en los estimuladores de que en lugar de conocer solamente la intensidad, saber intensidad, voltaje y potencia. Al disminuir a cero, lógicamente va a disminuir todos los parámetros. Vamos a hablar un poco de la clasificación de la electroterapia. Primero vamos según la frecuencia. Luego tendríamos otra clasificación según la forma de las corrientes. Otra tercera podría ser según el modo de aplicación. Y también según los efectos que buscamos en el paciente. Primero, según la frecuencia. La frecuencia habitualmente se ha clasificado de entre 0 y 1000 hercios. 0 hercios sería la galvánica, que también la diríamos que realmente si es 0 hercios sería ausencia de energía, que hay una polémica, ¿no? Hay quien dice, es imposible que sea 0. Bueno, pues si no es 0 es infinito, o sea que sería una frecuencia infinita, una sucesión de pulsos sin reposos. Entonces, pero bueno, normalmente se considera que no es pulsada. Entonces tendríamos desde 0 a 1000 hercios y la galvánica sería la que representa el 0. Luego tendríamos la media frecuencia, que podríamos hacer una gran clasificación desde los 1000 a los 500.000 o incluso un poco menos de 500.000, porque hay algunos de radiofrecuencia que están un poco por debajo de 500.000 y ya se consideraría de alta. Pero realmente estamos utilizando entre 2.000 y 10.000. Y sería interesante probar
investigar qué puede haber más allá de los 10.000, hay un poquito, sería interesante. Hay campos que no están investigados. Alta frecuencia o radiofrecuencia. Normalmente la banda que utilizamos está entre los 500.000 hercios y los 2.450 millones de hercios, megahercios. Ahí está la microonda, está la onda corta, la ultracorta, está todo el mundo este de la radiofrecuencia alrededor de 1 megahercio. La banda de la luz, pues ya nos estamos yendo a los infrarrojos. Estamos hablando de infrarrojos, incluso hay algunos láseres que trabajan también en la banda de la luz, porque la banda de la luz también tiene sus propios efectos biológicos, sobre todo que producen cambios biológicos moleculares. La banda de infrarrojos, que sería banda de la luz no visible, la banda de infrarrojos, los efectos que van a tener son sobre todo de aporte energético, aporte de calor, porque los infrarrojos prácticamente es calor. Y luego ya tendríamos los ultravioletas, que es mejor no utilizarlos porque ya los ultravioletas estarían rozando lo que se llama la banda de radiaciones ionizantes, es decir, que puede haber alteraciones, digamos, genéticas, vamos a decir genéticas, y si es una alteración positiva, pues qué bien, pero si es una alteración negativa, mejor que no se produzca. Entonces, con los ultravioletas, si jugamos con ellos, sería en la banda del grupo A, pero mejor no jugar con ellos. Los ultrasonidos que utilizamos en electroterapia no formarían parte de este espectro electromagnético, formarían parte del espectro sonoro de ultrasonidos. Nosotros utilizamos, podríamos hablar también de las ondas de choque, que no son ultrasonidos, son, digamos, espectro sonoro, que son una energía mecánica en baja frecuencia, pero los ultrasonidos están en una alta frecuencia, alrededor de 1 megahercio, 2 megahercios, 3 megahercios, 4 megahercios, depende, porque últimamente están apareciendo cuestiones novedosas con los ultrasonidos que ya van a los 4 megahercios y salen fuera de los campos que nosotros habitualmente utilizamos, entre 1 y 3 megahercios. Vamos a hablar de la galvánica. La galvánica, según la forma, es una corriente que está formada, normalmente en los osciloscopios se ve como una línea, no se ve como está aquí dibujada. Ese dibujo representa que debemos elevar la intensidad suavemente, no es que sea esa la forma, sino que debemos elevar la intensidad suavemente y se mantiene la intensidad continuamente. Entonces, aunque está dibujada como algo, un elemento sólido, en los osciloscopios no se ve un elemento sólido, se ve una línea que está a una determinada altura sobre la línea de cero del osciloscopio. Vamos a ver la galvánica en un osciloscopio. Ahí la tenéis. Es una línea que se ve. Se supone que en el centro de la pantalla estaría la línea de cero. Entonces, al jugar con la intensidad, esa línea sube y baja, sube y baja. Galvánica pulsada. La galvánica pulsada es una corriente que estaría formada por pulsos más o menos cuadrados o cuadrangulares, o que tratan de ser cuadrangulares, con muy poquito reposo, muy poquito reposo. Entonces llegan a tener un componente galvánico de alrededor del 80 y tantos, 90 y tantos, 90%, 95%, pero fijaros que ya se ve una sombra de fondo. Es decir, hay líneas que suben y bajan, líneas que suben y bajan. No es una línea continua. Entonces esa tiene un componente galvánico próximo al 100% y se está utilizando también como si fuera una galvánica. Pero tiene pulsos, con unos reposos muy bajos. Y las frecuencias que se suelen utilizar están en la banda de media frecuencia. Hay máquinas que trabajan en 7.000, 8.000, 9.000 hercios, depende del fabricante. Pero andan por ahí alrededor una media entre 7 y 9.000 hercios. Interrumpidas galvánicas. Interrumpidas galvánicas serían toda aquella corriente que tenga polaridad, que vaya o de la línea de cero hacia positivo o de la línea de cero hacia negativo.
y que tienen muchas formas de onda. Puede haber formas de onda cuadradas, cuadrangulares, triangulares, exponenciales, sinusoidales, de diente de sierra, la exponencial invertida, o sea que hay trapezoidales que no las he dibujado, pero hay aparatos que las tienen, o sea que aquí las formas de onda son muchas, muchas, y depende de la ocurrencia del fabricante. Pero la cuestión es que si tienen polaridad, podríamos considerarlas que son partes de una galvánica. Las denominaríamos interrupciones de una galvánica, interrumpidas galvánicas, porque tienen polaridad. Pueden tener más tiempo de pulso, menos tiempo de pulso, más tiempo de repulso, menos, distintas frecuencias, pero formarían estas formas de pulsos con polaridad, van a formar parte de un gran grupo de corrientes, que es lo que habitualmente denominamos la baja frecuencia con polaridad. Aquí vemos una frecuencia fija donde vemos cómo se pueden hacer varios cambios de forma de onda. Alternas. Las alternas se basan en que una onda es positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Y continuamente están subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. La clásica alterna son estas de ondas sinusoidales que se dan en la media frecuencia y en la alta frecuencia. La alta frecuencia tiene este tipo de ondas. Este tipo de ondas son las típicas de media y de alta frecuencia. En este caso, como vemos, entre onda y onda son muy largas las ondas. Entonces podríamos decir que hay poca frecuencia. Pero cuando las veamos que en el mismo tiempo entran muchas ondas, es que la frecuencia es más alta, es mayor la frecuencia. Aquí podríamos decir que hay mucha frecuencia y aquí hay poca frecuencia. Las alternas clásicas son estas. Ahora, podemos tener otro tipo de alternas, ¿eh? Vamos a ver una corriente portadora de media frecuencia, que es esta, la típica alterna de media frecuencia. A esta corriente también se le denomina, le pusieron un nombre que sería la mega A, de 5000 hercios. Entonces, esa sería la portadora de media frecuencia sin modular, sin que tenga modulaciones. Esta corriente también puede estar clasificada dentro de las alternas, porque tienen positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Sin embargo, normalmente no se les denomina alternas. Son alternas, pero no las denominamos alternas, se les denomina más como bifásicas. Y vamos a tener incluso varias formas de bifásicas. Si os dais cuenta, desde aquí hacia la izquierda hay un pulso, reposo, pulso negativo, reposo, pulso positivo, reposo. Entre pulso y pulso siempre hay un reposo. Sin embargo, desde aquí hacia la derecha hay pulso arriba y abajo, reposo, pulso arriba y abajo, reposo. ¿Cómo denominarlas? Pues buena pregunta, y hay mucha historia con la nomenclatura al respecto. Yo sugiero, luego quien quiera que las denomine así o no, que a estas de la izquierda las denominemos bifásicas con un desfase entre una y otra, es decir, bifásicas desfasadas. Y a estas de aquí van seguidas, van consecutivas una con la otra, pues las podemos denominar bifásicas consecutivas. Pero son alternas, pueden entrar dentro del grupo de las alternas. Pero en la práctica, como este tipo de ondas suelen darse en los aparatos de baja frecuencia, en los TENS, en los ENS, es muy frecuente utilizar, normalmente se les da por llamar bifásicas. Luego, la bifásica puede ser totalmente compensada, es decir, la onda positiva y la onda negativa son iguales, pero si la onda de arriba y la onda inferior son distintas, predomina una sobre la otra, luego ya no están totalmente compensadas. Entonces habría que añadir ahí bifásicas compensadas, bifásicas asimétricas, bifásicas no compensadas. Bueno, ahí el batiburrillo que hay con la nomenclatura es amplio y extenso. Hay un detalle que es interesante, fijaros en esta animación. En las superiores, que serían bifásicas desfasadas, los fabricantes suelen utilizar
el doble de anchura del pulso que en las inferiores. Es decir, en las inferiores el pulso lo dividen en dos y en las superiores no, utilizan el pulso entero. Suponiendo que el pulso en las superiores sea de 1 milisegundo, en las inferiores utilizan medio milisegundo para arriba y medio milisegundo para abajo. ¿Cuáles son mejores? Pues depende de nuestro objetivo, depende de la frecuencia utilizada. ¿Cuáles son más irritantes sensitivamente hablando? Suelen ser las superiores. Las desfasadas suelen ser más irritantes. En determinadas frecuencias, como por ejemplo usando frecuencias muy bajas, 3-4 hercios, el comportamiento es diferente. Vamos a suponer que aplicamos 2 hercios. Pues claro, nos da tiempo a ver que la onda positiva trabaja de forma diferente a la negativa. Y vemos que cuando le toca la negativa trabaja de una manera y cuando le toca la positiva trabaja de otra. Sin embargo, en las de abajo no. En las de abajo, la de arriba y la de abajo van tan seguidas que no hay ningún cambio en la respuesta. Y en las de arriba sí. Entonces, en determinadas circunstancias es interesante utilizar la de arriba o utilizar la de abajo. ¿Queremos suavidad en el estímulo sensitivo? Mejor las inferiores. ¿Queremos agresividad en el estímulo sensitivo o motor? Mejor las de arriba. Entonces, esto es una cuestión, y no todos los fabricantes hacen esto, pero en general yo me he dado cuenta que esto es una de las cosas para los que sirven los osciloscopios, para hacer estudios de este tipo, para ver cómo son las ondas que ha generado determinado fabricante y a ver qué parámetros tienen, cómo los regulan, si son fiables, si no son fiables. Vamos a ver en un osciloscopio de forma animada cómo es una desfasada, se sube la intensidad y ahí la vemos. En la consecutiva, el pulso normalmente lo dividen en dos. En este caso sale primero el negativo y luego el positivo, pero da lo mismo. ¿Cómo es esta corriente? ¿Es monofásica? ¿Es bifásica? ¿Cómo es realmente esta corriente? Vamos a ver cómo sería en teoría. La vamos a aplicar, ahora está aplicada al cuerpo, a un paciente real, a una persona. Vamos a ver cómo sería si la quitamos de un paciente y si la aplicamos a una resistencia, es decir, donde se va a ver la forma de onda pura. Y resulta de que son ondas cuadradas bifásicas perfectas. Si se la volvemos a aplicar al paciente, la onda se ha deformado. Las consideramos con polaridad, sin polaridad, están totalmente compensadas o no. Tendríamos que valorar si el área negativa es igual de grande que el área positiva. Si fueran igual, tuvieran el mismo área, podríamos considerarlas compensadas. Pero como vemos, la forma depende mucho de dónde se aplique. Bueno, con este pequeño vídeo lo que yo pretendo introducir es la cuestión de que estamos hablando de la forma de las ondas en teoría, estamos hablando que si son cuadradas, que si son triangulares, pero cuando se aplican al paciente, que ya vimos ayer algo, cuando se aplican al paciente, las ondas cambian, se deforman. ¿Por qué? Por el efecto de condensador. Los pacientes están formados por condensadores y por resistencias. Una suma de condensadores y una suma de resistencias. Y eso da una resultante de un solo condensador y una sola resistencia. Por el hecho de tener un comportamiento como condensador, deforma las ondas. Entonces, una cuestión que tenemos que tener presente es que cuando se hable de la forma de las ondas, lo primero que tenemos que preguntarnos, muy bien, ¿aplicada sobre qué? ¿Sobre un paciente, al aire o sobre una resistencia de prueba? ¿Sobre una carga artificial que solamente se comporta como una resistencia? Si tenemos una carga que solamente es una resistencia, se van a ver como en teoría decimos que son.
Si introducimos condensadores, la cuestión ya cambia totalmente. Ya vimos el tema de la impedancia, ayer vimos la cuestión de la impedancia. Influye en que deforma las ondas e influye en que las retrasa unas sobre otras. Entonces, bueno, he dicho una cosa, las ondas aplicadas al aire, no todos los aparatos nos permiten aplicar las ondas al aire. Si el aparato trabaja en CC, en corriente constante, te va a decir que fallo de los electrodos. O si hacemos un cortocircuito porque juntamos los cables o los electrodos, te va a decir cortocircuito, fallo de los electrodos, error. Entonces, ni permite el cortocircuito, ni permite que los electrodos trabajen en el aire. Si un aparato os permite trabajar con los electrodos al aire o sin conectar los electrodos, el aparato trabaja en VC, en voltaje constante. En voltaje constante sí permite. Y además las ondas también se deforman por trabajar al aire. O sea que el tema este de la forma de las ondas es muy relativo. Seguimos. Todavía estamos con las formas alternas interrumpidas. Es muy frecuente que en estas alternas interrumpidas, que yo les califico aquí como alternas interrumpidas, normalmente están formadas por ondas alternas, sean de baja frecuencia o sean de media frecuencia o incluso de alta, porque la radiofrecuencia también tiene esta opción, es decir, hacer paquetes, aplicarla de forma pulsada. Entonces, cuando hacemos paquetes de alterna, a esto le vamos a llamar modulaciones. Y es muy típica, por ejemplo, la corriente de Koch tiene modulaciones de ese tipo, cuadradas. Las interferenciales bipolares, que no me gusta llamarle interferenciales bipolares, pero bueno, para que me entendáis, pues son moduladas con distintas formas de modulación, pero son interrupciones en la portadora. Entonces podríamos clasificarlas como interrupciones en las alternas, que normalmente las vamos a denominar como modulaciones. Yo no las denominaría como pulsos, porque entre otras cosas vamos a chocar con la nomenclatura de la baja frecuencia. Entonces yo las denominaría modulaciones, y puede haber modulaciones cuadradas, modulaciones triangulares, etc. Entonces, eso se va a producir mucho en la media frecuencia. En la baja también, por ejemplo, los bursts del TENS son modulaciones de este tipo. Luego, en el TENS, cuando tienes la opción de los bursts, es esto. Entonces, podemos hacer modulaciones o interrupciones dentro de, si tienen polaridad, o si le damos la opción de que sean bifásicas, pues serían también, entrarían dentro del grupo de alternas interrumpidas. Vamos a ver la corriente de Koch con modulaciones triangulares. Ahí vemos, pero dentro de cada modulación, la corriente de Koch además está formada por ráfagas, por trenes. Pero dentro de cada modulación hay otra corriente. Ahí vemos unas formas triangulares que son como unos contornos, pero dentro está la portadora. Estas corrientes, que normalmente les vamos a llamar moduladas, dentro de cada onda hay otra frecuencia. Si contamos las ondas que hay aquí, podemos decir, hay 1, 2, 3, 4, vamos a decir que hay 5, 6, 7, 8 por segundo. Pues podemos decir que tenemos una frecuencia de modulación, pero dentro de esa frecuencia de modulación hay otra frecuencia, que estaría en la frecuencia de portadora, que la frecuencia de portadora en media frecuencia puede ser de 2000, de 3000, de 4000, de 5000, de 6000 hercios, depende de la que hayamos ajustado, si lo permite la máquina. Entonces vamos a tener corrientes moduladas, en este caso son las típicas formas de las interferenciales de media frecuencia. Aquí la frecuencia de modulación es fija porque todas las ondas de modulación tienen la misma anchura, no cambia la anchura. Sin embargo, en la de abajo, esta es más ancha que la siguiente. La tercera más estrecha que la anterior, la cuarta más estrecha que la anterior. Y llega el momento que hay una que luego vuelven a ensanchar. Es decir, estamos haciendo barridos de cambios de frecuencia. Estamos haciendo modulaciones de frecuencia.
¿Cómo se denominan a estas moduladas de arriba? Normalmente estamos haciendo cambios en la altura. Subimos y bajamos la altura, subimos y bajamos la altura, subimos y bajamos la altura. Siempre la misma frecuencia. Entonces serían modulaciones de amplitud en amplitud con la misma frecuencia, a frecuencia fija. Frecuencia de modulación fija. La portadora que hay dentro, ya hablaremos de ella. Sin embargo, aquí tendríamos una frecuencia de modulación variable que aumenta y disminuye continuamente. Tenemos unos barridos de frecuencia de modulación y también de amplitud. Entonces, esta corriente se le suele denominar como AMF, modulación en amplitud y frecuencia. Y esta de aquí solamente se le denomina como AM, modulaciones en amplitud. Esto es una cuestión que yo me detengo bastante en ella porque sé que mucha gente le cuesta entender. Entonces, las de arriba son frecuencia fija de modulación, pero que están cambiando la altura continuamente, están moduladas en altura, y las de abajo están moduladas en altura y a la vez en frecuencia. Estas serían modulaciones en amplitud y frecuencia, y AMF, y estas serían AM nada más, modulaciones en amplitud, solamente en amplitud, manteniendo siempre la misma frecuencia. Modulación significa cambio continuo. Modulación significa cambio, que estamos cambiando algún parámetro. Vamos a ver una modulación. Esa es una típica modulación, pero si entramos en detalle y la ampliamos, dentro está la portadora. Dentro está la portadora. ¿Todas las corrientes alternas o bifásicas son realmente alternas o no son tan alternas? Vamos a ver unos ejemplos. Ahí tenemos una corriente alterna. Y como es una corriente alterna, onda positiva, onda negativa, esta es la línea de cero. Aquí donde está el rubí, esta es la línea de cero. Si nos fijamos, van ondas hacia arriba y ondas hacia abajo. Y claro, como es alterna, lo tenemos en acoplamiento de corriente alterna. Para saber si realmente son alternas, le vamos a poner un acoplamiento de continua, es decir, por ver si hay polaridad. Y se ha movido un poquito. Se ha movido un poquito en el sentido de que desde la línea de 0 hacia positivo está entre el 4 y el 6. Pero desde la línea de 0 hacia abajo está tocando el 6. Lo cual significa que esta es casi alterna, perfecta, pero hay una pequeña tendencia que favorece hacia la polaridad negativa. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otra corriente alterna. Y entonces vemos que, claro, en teoría, pues tenemos una corriente de la línea de 0 hacia arriba, positiva, y de la línea de 0 hacia abajo, negativa. Y parece ser que está bastante equilibrada. Y, pues una corriente perfecta, alterna. Vamos a ver si realmente es alterna. Le pasamos acoplamiento de continua. ¿Y qué ha ocurrido? Que las ondas se van todas desde la línea de 0 hacia positivo. Es decir, que realmente lo que hay aquí son unas ondas. Vamos a hacer que se estabilicen un poco. Subimos al rubí. Ahí. Si nos damos cuenta, realmente todas tienen polaridad positiva. Desde 0 hacia arriba. Suben y bajan. Parecen alternas. Pero realmente son ondas de tipo sinusoidal. Todas positivas, porque están desde la línea de 0 todas hacia arriba. Entonces, hay que tener cuidado con esto y lo mismo pasa con las bifásicas. Pueden tener un componente galvánico o puede que estén totalmente anulado el componente galvánico de la parte superior con la parte inferior. Hasta que no se prueba, hasta que no se mire en un osciloscopio, no podemos asegurar que las ondas son alternas, bifásicas, totalmente compensadas o no. ¿Por qué he hecho yo este vídeo? Este vídeo lo he hecho porque recuerdo, y además tengo un aparato que es capaz de generarme esas ondas y por eso lo he podido hacer. Entonces,
recuerdo, en más de una ocasión, pero sobre todo una, que había un compañero que tenía un aparato, decía, tengo un aparato de media frecuencia que en teoría no tiene polaridad. Y claro, sin embargo, cuando yo le aplico los electrodos a los pacientes, salen los pacientes rojos, un electrodo más rojo que el otro, en alguna ocasión casi lo he quemado al paciente y estoy preocupado. Yo no sé qué. Y me dice, tú que andas con esto de los osciloscopios, por favor, ¿puedes mirarme a ver qué le pasa a mi aparato? ¿Cómo son estas corrientes? A ver si realmente son monofásicas, bifásicas, alternas, ¿qué son? Y claro, nos encontramos con una sorpresa de este tipo, donde las ondas tenían polaridad. Claro, tienen la forma de, claro, las ves los osciloscopios tienen una forma específica para ver cuando hay polaridad y cuando no hay polaridad. Entonces, si las pones para que te vean las alternas, pues te las dibujan muy bien, muy bonitas. Y están todas como alternas. Y dices, qué bien, todo esto es alterno. Pero es que decir, no, vamos a ver, voy a poner el osciloscopio que trabaje a ver si esa corriente realmente es alterna o no. Y entonces, cuando la ponemos en la opción de que nos muestre si hay una polaridad, ahí aparecen las sorpresas. Es muy importante muchas veces cuando hay problemas de este tipo o alguien y sobre todo los técnicos que reparan, tener en cuenta esta situación. Porque a veces, o bien porque se desajustan los aparatos, o bien porque el diseño está mal hecho, o bien porque, bueno, es tan frecuente ahora mismo que hay fabricantes que se ponen a fabricar y que hacen, copian a otros. Han medido mal y dicen, pues esto es muy fácil, yo le hago aquí unas ondas que suban y bajen y ya está, ahí le pongo tal frecuencia y ya está. Sin embargo, corrientes que no deben tener polaridad, las hacen con polaridad. Y luego vamos con ese aparato y quemamos a los pacientes. Por eso es muy importante tener una herramienta que nos permita ver eso. O si trabajamos en un hospital, hacernos amigos de personal de mantenimiento eléctrico que suelen tener osciloscopios y decirle, oye, por favor, hazme unas pruebas aquí, mírenme de vez en cuando que quiero saber cómo trabajan mis aparatos. Entonces, es muy interesante disponer de estas herramientas. Yo las sugiero. Bueno, vamos a seguir hablando según las formas y estábamos en las modulaciones. En baja frecuencia también tenemos modulaciones, son muy típicas de los TENS. Entonces aquí tendríamos corrientes monofásicas que tienen polaridad, formarían parte de las interrumpidas galvánicas, pero en el primer ejemplo, si nos damos cuenta, suben y bajan la altura de los pulsos. Luego estamos modulando, estamos provocando cambios continuamente en la amplitud. Esta sería una modulación en amplitud, pero a la vez los pulsos están más juntos en los extremos y en el centro más separados. Luego está cambiando también la frecuencia. Aquí tendríamos una modulación simultánea en amplitud y en frecuencia, pero en baja frecuencia. Estas serían las modulaciones típicas de los TENS o de otras corrientes de los aparatos estándar también, que tienen alguna, FM, por ejemplo. Hay una corriente que se llama FM que consiste en eso, en ir modulando la frecuencia. Aquí tenemos otra. Esta prácticamente tiene la misma separación entre pulso y pulso, lo único que cambia es la anchura de los pulsos. Pues esto sería una modulación en anchura de pulso. Y abajo, pues cambia la amplitud y cambia la anchura del pulso, pues sería simultáneamente modulan, modifican continuamente la anchura del pulso y la amplitud. Nos vamos a encontrar multitud de formas de modulación. Es importante tener la opción de ver qué pasa con nuestras corrientes, cómo son, cómo cambian, cuáles son los rangos en los que cambian, ver si modulan la amplitud, si no modulan la amplitud, porque a veces nos los aplicamos a nosotros mismos o a los pacientes, notamos que cambian, pero no sabemos qué cambios son. Y digo yo que como técnicos, como fisioterapeutas, debiéramos tener un control mínimo sobre qué es lo que estamos aplicando a los pacientes. ¿Cómo influye la modulación en amplitud? ¿Cómo influye la modulación en anchura del pulso? ¿Cómo influye la modulación en frecuencia? ¿O qué pasa cuando se mezclan unas con las otras? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta.
Veamos el tema de la forma de onda teórica y cómo sería en la realidad cuando se le aplica a los pacientes. Elevamos la intensidad de una corriente formada por pulsos cuadrangulares de 2 milisegundos de pulso y 5 milisegundos de reposo, la famosa corriente de Travers. La onda superior, las ondas azules, son las ondas de voltaje y las ondas inferiores son las ondas de intensidad. Como vemos, teóricamente son cuadradas, todas son cuadradas, correcto. Pero ¿qué ocurre cuando las aplicamos al paciente? Se ha deformado la onda de voltaje, pero se mantiene la onda de intensidad. La onda de intensidad sigue siendo cuadrada. ¿Por qué no se ha deformado la intensidad? Entre otras cosas porque el aparato está trabajando en corriente constante, en intensidad constante. Si el aparato trabajara en voltaje constante, también se deformaría la de intensidad. Vamos a probarlo. Elevamos la intensidad y ya vemos que la onda superior es el voltaje y se ha deformado. Y la onda inferior, que es la intensidad, también se ha deformado porque trabaja en voltaje constante. Luego, ¿qué onda es la buena? ¿Cuál debemos tomar como referencia? ¿La de voltaje o la de intensidad? También tendríamos otra onda a considerar que sería la de potencia, que sería diferente a cualquiera de las dos que vemos. Como vemos, el tema de la forma depende de muchos factores. ¿Se deformarán también las ondas triangulares? Pues vamos a probarlo. Estamos en voltaje constante. Y como vemos, en voltaje constante no sufren tanta deformación las ondas triangulares. Ahora, si se las quitamos al paciente y las aplicamos a una resistencia, son más triangulares. Pero en el momento que las apliquemos a un paciente, el efecto de condensador de los tejidos deforma las ondas. A ver qué ocurre con esta misma onda en corriente constante. Se eleva la intensidad y la de intensidad se mantiene muy triangular, con la forma triangular muy buena. Sin embargo, un poquito deformada la de voltaje. Es que los condensadores afectan sobre todo al voltaje, pero también pueden influir en la intensidad. Estas son ondas pulsadas, monofásicas. ¿Qué ocurriría con las alternas? Esto es una portadora de 2500 hercios. Lo vamos a poner así. Vamos a activar el canal B, que es el que representa la onda de intensidad, y vemos que si estuviera aplicado al paciente, las ondas no se deforman, pero se retrasa una con respecto de la otra. Si se la quitamos al paciente y le ponemos una carga artificial de una resistencia, se superponen las dos ondas. Van a la par las dos ondas, van en fase. Pero lo que ocurre es que cuando se le aplica al paciente, la impedancia del paciente provoca que haya un desfase entre la onda de intensidad y la onda de voltaje. Esto es lo que ocurre, aparece un desfase. El tema de la amplitud depende de los ajustes del osciloscopio. Entonces, como vemos, una cosa es lo que ocurre aplicando las corrientes a un paciente y otra cosa es lo que ocurre en teoría con una resistencia o un paciente artificial basado en una resistencia. ¿Qué onda debemos medir? ¿La de corriente? Es decir, ¿la de intensidad o la de voltaje? ¿O la de potencia? Porque si medimos la de potencia aquí, le vamos a añadir que multiplique A por B. Y a multiplicar A por B nos da una nueva onda que tiene el doble de frecuencia, que es la onda de potencia.
Luego tendremos también que considerar la onda de potencia. Si quitamos el paciente y lo ponemos a una carga artificial, vemos que desde la línea de cero la potencia siempre es positiva, no tiene nada de negativo, porque el negativo significaría pérdidas de energía. Pero en el momento que se lo aplicamos al paciente, se van a producir pérdidas de energía, porque todo lo que venga desde la línea de cero hacia negativo son pérdidas de potencia. Y lo que vaya desde la línea de cero hacia positivo es potencia real aplicada. O sea que todo este mundo es bastante complejo. Bueno, yo este tema lo he planteado intencionadamente en el sentido de decir, bueno, ¿qué onda debemos de tomar como referencia? Habitualmente siempre se representa la onda de voltaje, pero ¿por qué no medir la onda de intensidad? ¿Por qué no tomar como referencia la onda de intensidad, que suele ser cuando los aparatos trabajan en corriente constante, es más estable, no sufre tantos cambios como la de voltaje? Y sobre todo, cuando los parámetros tienen mucho que ver con la energía que estamos aplicando al paciente, porque bueno, para un estímulo sensitivo no importa mucho, para un estímulo motor tampoco, pero cuando necesitamos un efecto galvánico determinado, sería mejor tener en cuenta la onda de intensidad o la de potencia, la mejor sería la de potencia. Seguimos. Según los modos de aplicación, vamos a tener corrientes que se aplican como pulsos aislados. Es decir, entre pulso y pulso normalmente hay siempre más de un segundo. El periodo es mayor a un segundo. Entre pulso y pulso hay más de un segundo. Serían pulsos aislados. Ya veremos para qué se utiliza. Luego tendríamos las aplicaciones en frecuencia fija, es decir, la misma corriente, en este caso pongo el ejemplo de corrientes pulsadas, pero pueden ser bifásicas, pueden ser monofásicas, pueden ser bifásicas, pueden ser de media frecuencia, cualquiera. De tal manera que si entre pulso y pulso hay menos de un segundo, las vamos a considerar de aplicación continuada. Una frecuencia de 4 hercios, pues van a estar ahí, pum, 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 pero continuamente se está aplicando. Estas se utilizan mucho para estímulo sensitivo, para analgesia. Entonces, hay una frecuencia fija, puede ser de 50 hercios, de 100 hercios, de 10 hercios, de 20 hercios, de 4 hercios, pero siempre va a haber entre pulso y pulso menos de un segundo. El periodo es menor a un segundo. Y ahora tenemos, segunda forma, los trenes o ráfagas o secuencias, como lo queráis llamar. Entonces, los trenes consisten en que hay una ráfaga de pulsos, normalmente hay una rampa de subida suave, hay un mantenimiento durante un tiempo y hay una rampa de bajada. Y luego hay un descanso. Aquí tenemos un ejemplo de un tren con una rampa de subida, un mantenimiento que dura varios segundos y una bajada de la rampa. Y luego hay un descanso. ¿Cómo le llamamos a esto? Reposo, descanso, porque si entre pulso y pulso lo llamamos reposo y a esto también le llamamos reposo, vamos a tener un poco de lío, ¿no? En el sentido de que cuando yo hablo de reposo, ¿de cuál estamos hablando? Entonces sería bueno ponerles apellidos, en el sentido de reposo entre pulsos o reposo entre trenes o descanso entre trenes. Yo trato de tener mucho cuidado cuando hablo de esto, repito nombres, los nombro de varias formas para que todo el mundo me entienda y evitar los equívocos. Tendríamos un tiempo de pulso y un reposo dentro del tren y tendríamos un tiempo del tren y un descanso o una pausa. Hay quien le llama la pausa a lo que hay entre los pulsos, hay quien le llama la pausa a lo que hay entre los trenes. Bueno, aquí hay un poco de lío con la nomenclatura, pero yo lo que quiero es que me entendáis. Los tiempos que hay dentro del tren normalmente van en milisegundos, pero los tiempos del tren y del descanso entre trenes van en segundos. ¿Vale? Puede haber de 5 a 20 segundos, depende de la máquina. De 5 a 10 segundos, de tiempo de trabajo, tiempo de descanso. Otras máquinas le llaman tiempo on, tiempo off, depende, ¿no?
Cada fabricante pone lo que se le ocurre. Sí sería bueno que la nomenclatura fuera la misma para todos. Ya tenemos bastante follón con el tema de la electroterapia que lo engorrinamos más, ¿no? Lo estropeamos más. Los trenes en el osciloscopio. Vemos cómo la corriente entra, se mantiene y desaparece. Hay un silencio eléctrico. Ahí no hay nada. Entra la corriente, sube, porque tiene una pequeña rampa, se mantiene durante un tiempo y desaparece. Esos serían los trenes, ráfagas, secuencias, depende. Os vais a encontrar distintos nombres. Seguimos con las modulaciones, que yo quiero insistir en que puede haber modulaciones de baja frecuencia y modulaciones de media frecuencia. Y estas modulaciones de baja frecuencia suelen tener esta forma o formas bifásicas, pero las de abajo son las típicas modulaciones de media frecuencia. ¿Para qué utilizamos los pulsos aislados? Se utilizan normalmente para hacer exploraciones, para buscar puntos motores y para hacer exploraciones, de decir, voy a ver qué pasa con un tiempo de pulso y luego con otro y luego con otro, y sobre todo para hacer las famosas curvas ITAT. En las curvas ITAT se utilizan pulsos aislados. Luego se suelen utilizar para parálisis periférica, cuando es severa, cuando es importante. Porque cuando se está recuperando, tenemos que pasar de pulsos aislados a cada vez irlos juntando más y hacer trenes, hacer ráfagas. ¿Para qué utilizamos los trenes? Se pueden utilizar para relajación muscular y normalmente son trenes cortos. Para tonificación muscular, para dar un poquito de tono a los músculos. Para hacer propiocepción. Esto es típico en el paciente que ha estado mucho tiempo escayolado y le decimos, a ver, contrae el cuádriceps o cualquier otro músculo. Y resulta de que no es capaz de contraerlo. Se ha olvidado de cómo se hacía. Le aplicamos unos trenes y en unas cuantas aplicaciones el paciente ya ha aprendido a cómo se hace. Ya es capaz de hacerlo. Entonces, para darle esa propiocepción, recordarle al sistema nervioso cómo se hacía ese trabajo. Para el mantenimiento y actividad de la placa motora. La placa motora es muy importante estimularla. Que esto, que es el ejemplo que os acabo de poner, de decir, bueno, ¿qué pasa con la propia, que no, el paciente no es capaz de provocar la actividad motora que yo le pido? Pues a veces no está el problema en el sistema nervioso o está en las fibras musculares, está justo en la placa motora y en la actividad electroquímica. Entonces, para mantener la actividad electroquímica de la placa motora, a veces hay que poner trenes. Para hacer bombeo circulatorio, porque cuando los músculos se contraen, sobre todo de forma importante, se va a exprimir esa masa muscular y vamos a provocar que los líquidos que la contienen circulen. Entonces vamos a hacer un efecto de bombeo circulatorio, linfático y sanguíneo. Podemos utilizarlos para fortalecimiento o potenciación muscular, que es lo típico. Todo el mundo pensamos los trenes así, para fortalecimiento muscular. Bueno, eso es una de ellas. Y también los podemos utilizar para elongación muscular. O sea, los trenes se pueden utilizar para muchas cosas, incluso para la relajación. Hay una aplicación muy interesante que sería trenes de 1 segundo, como mucho 2 segundos, descanso entre trenes de 1 también o 2 segundos al mismo tiempo. Si ponemos 1 segundo de trabajo y 1 segundo de descanso, 1 segundo de trabajo y 1 segundo de descanso. Que se produzca una buena contracción muscular, no muy intensa, que no sea dolorosa para el paciente, pero que sea clara, bien definida. Y además que no tengan rampas, que haya una contracción brusca y una relajación brusca. Eso relaja mucho la musculatura contracturada. Pero no hay que elevar la intensidad a lo bruto, ¿no? Hay que tener cuidado y decir, hay una buena contracción, que al paciente tiene la zona dolorida, bueno, que le despierte un poquito de dolor, pero que sea un dolor tolerable. Y al cabo de unos minutos el paciente va a decir, oiga, súbeme esto más que me está relajando y ya no me duele.
Si queremos una tonificación moderada, pues los tiempos del tren son un poco más largos, la altura del tren un poco más alta y el tiempo de descanso siempre debe ser igual al tiempo que estuvo trabajando o mayor, o un poco mayor. Es conveniente dejar algo más de descanso que del trabajo, del tiempo de trabajo. Sobre todo el bombeo, por ejemplo. Si nuestro objetivo es bombeo circulatorio, debemos de, si tenemos 8 segundos, por ejemplo, contraído un músculo, pues la relajación debe de ser por lo menos del doble o algo más. 16 segundos, por ejemplo, o 17, 18. ¿Para qué utilizamos la frecuencia fija? La frecuencia fija se va a utilizar sobre todo para hacer vibración muscular. Cuando utilizamos frecuencias muy bajas, entre 1 y 6 hercios, 2 hercios, 3 hercios, 4 hercios, hacer aplicaciones de vibraciones musculares. Tiene un efecto relajante muy importante. Analgesia por vía sensitiva, lo típico, es decir, voy a producir analgesia con el TENS y voy a aplicar 80 hercios, 100 hercios, 50 hercios o barridos de frecuencia. Puedo aplicar un barrido de frecuencia también. Puedo aplicarla para conseguir un efecto galvánico. Puedo decir, bueno, voy a generar una corriente que tenga efecto electroquímico y a la vez estímulo sensitivo. Y yo juego y digo, ¿qué frecuencia quiero? 100 hercios. ¿Cuánto le quiero dar de componente galvánico? El 30%. Bueno, pues si quiero una corriente de 100 hercios, tengo que tener un periodo de 10 milisegundos. Luego en 10 milisegundos le tengo que dar un tiempo al pulso y un tiempo al reposo. Si quiero que a la vez tenga el 30% de componente galvánico, pues va a tener que 3 milisegundos para el pulso y 7 milisegundos para el reposo. Ya le tengo el 30%. Tengo una corriente con estímulo sensitivo y al efecto galvánico a la vez. Tengo dos efectos. Entonces, sería una corriente de aplicación mantenida. Aporte energético con la frecuencia fija, sobre todo la galvánica, y el ejemplo que os acabo de poner. Los efectos galvánicos son un aporte energético, porque al final la galvánica se termina transformando en calor. Va a haber cambio electroquímico dentro del paciente. Va a cambiar el pH y va a cambiar muchas situaciones electroquímicas dentro del paciente y terminan generando calor. Utilidad de las modulaciones. ¿Para qué se suelen utilizar las modulaciones? Para evitar el acostumbramiento sensitivo. Muchas veces si le ponemos una frecuencia fija al paciente, el paciente cada poco nos dice, oiga, venga usted a subir la intensidad. Y claro, estamos haciendo una terapia manual y nos dice que la tenemos que interrumpir y nos fastidia tener que interrumpir la terapia manual para ir a subir la intensidad a un paciente que tiene una corriente aplicada. Debemos hacerlo, porque cuando el paciente dice que no siento nada, lo lógico es ir a elevar la intensidad o enseñarle al paciente que suba la intensidad él solo. O una opción es decir, bueno, le voy a poner una corriente que esté cambiando continuamente y eso evita ese efecto de acostumbramiento sensitivo. No le estoy llamando acomodación sensitiva, intencionadamente, a propósito, porque el tema de la acomodación yo la reservo para otro fenómeno. Los barridos consiguen eso, barridos de frecuencia, barridos de modulación en amplitud, barridos de modulación en anchura de pulso. A veces también queremos conseguir una intensidad tal en la corriente que el paciente no la tolera si tiene una frecuencia fija. Pero si le hacemos un barrido de frecuencia, pasa por momentos en que siente poco, el paciente la tolera y cuando pasa por el momento que la siente mucho, que casi no la tolera, dice, uy, menos mal que es un poquito, si no, no la toleraría tanto tiempo. Como fuera continuada, no toleraría esta corriente. Entonces, también para conseguir que los pacientes toleren ciertas corrientes, muchas veces decimos, quiero atacar a un dolor agudo. ¿Cuáles son las frecuencias que mejor atacan a los dolores agudos? Bueno, aquí hay teorías, ¿no? Pero vamos a suponer que estaría entre 80 y 100 hercios, pero a lo mejor está en 87. Y digo, ¿y cómo sé yo en cuál está? Y bueno, pues voy a hacer un barrido que vaya de 80 a 100, de 80 a 100, de 100 a 80 y 80 a 100, y que vuelva, que sube, que baje, que sube, que baje.
Pues digo, en algún momento justo estoy dando en la frecuencia que necesito. Y las demás están cerca. Los barridos también se utilizan para esto, para tratar de, cuando no sabemos justo qué punto de la banda es el bueno, pero decimos, debe de andar alrededor de, bueno, pues le hago una banda que cubra esa zona. También se utilizan los barridos de frecuencia para eso. Y también para poder aplicar intensidades altas. Bueno, eso sería lo mismo que para conseguir corrientes soportables. Efectos de la baja frecuencia. Según los efectos de la baja frecuencia, vamos a tener estímulo sensitivo. Se utiliza mucho la baja frecuencia para estímulo sensitivo. Para estímulo motor. Se utiliza mucho para respuestas motoras, para el trabajo muscular. Cambios electroquímicos, porque las que tienen polaridad tienen un efecto de electroforesis. Incluso de electrolisis, la debemos utilizar la electrolisis en la EPI, es electrolisis. La electrolisis consiste en que si tocamos con un metal, justo en la zona de contacto con el metal, deja de ser electroforesis. Electroforesis es movimiento de iones y electrolisis es cambio de iones a compuestos sólidos. Entonces ahí se producen quemaduras. La electrolisis hay que evitarla, salvo que, por ejemplo, la técnica de la EPI consiste en provocar esto. Con una aguja se mete la aguja y como es un electrodo metálico, justo alrededor de la aguja se va a producir una pequeña quemadura. Entonces, los cambios electroquímicos se producen con corrientes con polaridad. Y el aporte energético, la galvánica termina convirtiéndose en calor, que forma parte de la baja frecuencia. Media frecuencia. ¿Para qué utilizamos la media frecuencia? La media frecuencia la vamos a utilizar sobre todo para estímulo sensitivo. La portadora tiene un estímulo sensitivo muy bajo, pero la modulación, las frecuencias de modulación sí que tienen ya más estímulo sensitivo. Las modulaciones tratan de imitar a la baja frecuencia. Entonces se utilizan para estímulo sensitivo. También para contracciones musculares, para estímulo motor. La media frecuencia, sobre todo la corriente de Koch, está pensada, es de media frecuencia y está pensada para el trabajo muscular, para trenes de media frecuencia. Aporte energético, sobre todo cuando las portadoras son altas, con frecuencias de 7000, 8000, 9000, parte de esa energía entra en el paciente con mucha facilidad, el paciente no la nota, pero al cabo de cierto tiempo se termina generando calor. O sea que la media frecuencia con portadoras altas, sobre todo si se aplica la portadora directamente, sin modular, y el valor de la frecuencia de portadora se aproxima a los 10.000, se produce un aporte energético en forma de calor. ¿Iontoforesis con la media frecuencia? En principio no, salvo que el aparato ofrezca la posibilidad de poner unos diodos y esos diodos la convierten en una corriente monofásica. Y entonces sí que hubo algún aparato, yo recuerdo un aparato que era de media frecuencia que tenía la posibilidad de hacer iontoforesis con media frecuencia. Y se puede hacer perfectamente. Pero normalmente, en principio, no. La media frecuencia no está pensada para que tenga polaridad, pero puede conseguirse. Alta frecuencia. La alta frecuencia normalmente se va a utilizar para aporte energético. No se va a utilizar para estímulo sensitivo ni contracciones musculares. Normalmente es para aporte energético. Y el aporte energético principalmente es el calor. Estímulo sensitivo de la corriente directamente no. Pero indirectamente sí, en el sentido de que la energía que entra dentro del paciente se va a transformar en calor y el paciente dice, siento calor. Luego, de alguna manera siente la corriente, no como calambre, no como el típico estímulo de la baja y de la media frecuencia, sino indirectamente va a sentir el calor, si hemos generado calor, claro, porque si es una aplicación atérmica no se llega a generar calor. Yo quería hacer un comentario con relación a los aparatos, que es bueno que los equipos profesionales
tengan una zona donde se puedan modificar las formas de onda, que tengan una zona donde se pueda hacer monofásica y bifásica, que tengan una zona que mida bien la intensidad y el tiempo, y luego hay una zona en los trenes. Los trenes deben de tener un tiempo de impulso y un tiempo de reposo dentro de los trenes. Y luego debemos de tener una zona donde le digan, vale, tiempo de impulso, tiempo de reposo, tiempo del tren, tiempo de pausa y las rampas. Tenemos que tener un mando de control de las rampas. Muy interesante que un pulsador que nos permita hacer aplicación intencionada, sobre todo en los trenes, es muy importante. Que tengan más de una salida, que permitan cambiar la polaridad, es un poco lo típico que deben de tener los estimuladores profesionales. Si entramos en detalle, los tiempos de los pulsos dentro de los trenes deberían de ir desde 0,05 a 1000 milisegundos. Uno profesional, a 1000 milisegundos, no microsegundos. Los tiempos de reposo desde 0,1 a 10.000 milisegundos, a 10 segundos. Y esto nos permite hacer una cantidad de combinaciones de corrientes impresionante, lo que queramos. Si hacemos trenes, el tiempo del pulso podría estar entre 0,1 y 10, yo lo llevaría incluso hasta 20. Los reposos entre 5 milisegundos y 50, que lo llevaría incluso hasta 100 milisegundos. El tiempo del tren puede ir desde medio segundo hasta 30 segundos, ya está bien. Algunas máquinas lo llevan hasta 60 segundos. La pausa puede ir desde 0,5 segundos a 60 segundos. Y las rampas, depende, unas máquinas las regulan en porcentaje, otras en tiempo. Poner una rampa más allá del 50% del tiempo del tren no es lógico. Las rampas suelen ser más bien en proporción 10%, 20%, pero más allá del 50% ya no es lógico. Vamos a hablar de los electrodos. Yo considero que los electrodos más adecuados para la electroterapia, sobre todo de baja y media frecuencia, son gamuzas empapadas en agua. ¿Por qué? Si aplicamos un metal directamente al paciente y ese metal se comporta como electrodo metálico como tal y tiene polaridad, vamos a hacer justo en la piel un efecto de electrolisis. Vamos a producir fácilmente una quemadura. Hay que poner algo entre medias. Como mínimo se podría poner, utilizando el cabezal ultrasonido, gel y no abusar de esa aplicación. La gamuza empapada en agua ya empieza a ser una disolución. Si hay electrolisis, se producirá electrolisis en la gamuza. Y si se estropea la gamuza, pues no pasa nada, se tira y se hace otra. Y entonces yo os recomiendo que hagáis unas gamuzas donde se mide el electrodo, se le hacen 4 dobleces a esa gamuza y se coloca el electrodo entre los pliegues de esa gamuza doblada, dejando espacio suficiente como para que no se salga el electrodo sea metálico, en este caso de silicona conductora o de goma conductora, para que no le toque al paciente y no se produzcan problemas. Pero, ¿qué ventaja tiene esto? Que esta gamuza empapada en agua del grifo o en suero fisiológico ya se está comportando como si fuera el cuerpo, el organismo. Solamente hay que superar la barrera de la piel. Pero esto ya es lo que se llama un conductor de segundo orden. Aquí no pasan electrones, se mueven iones. Se mueven iones. Es mucho más fácil que la energía pase con esto humedecido que otro tipo de electrodos. Y no quiero entrar en otra cuestión, porque sé que hay cierta polémica. Es importante que los electrodos tengan una buena conductividad. Ese electrodo, como vemos, ya está roto, es viejo y ahí tenemos un medidor y dice, ups, rojo, ese electrodo no conduce bien, tiene muy mala conductividad, mucha resistencia. Vamos a probar un electrodo nuevo. Y ya se nos enciende el piloto que dice, correcto, todo correcto, luz verde, semáforo verde. Ese electrodo se puede utilizar, tiene buena conductividad, poca resistencia.
es muy importante que tengamos en cuenta cómo trabajan nuestros electrodos. Y lo podemos hacer o bien con ese aparatito, que hay fabricantes que lo hacen y lo venden, o bien con la famosa caja de prácticas, digo famosa para mí, la caja de prácticas, un estimulador, aplicarle la corriente a los electrodos y con las ondas del osciloscopio ir a medir cómo se comporta. Y podemos hallar cuál es la resistencia de esos electrodos. Podemos decir, lo voy a poner en contacto uno con el otro y voy a ver cómo pasa la energía. Y yo recomiendo que se haga con corrientes alternas. Y entonces decimos, vamos a ver, si yo tengo un voltaje, tengo una intensidad en amperios o en miliamperios, y luego tengo otra cosa que es el desfase, es decir, cuánto se retrasa una onda sobre la otra, que en este caso no estamos hablando del desfase, estamos hablando del periodo de la onda. Si yo tengo el periodo de la onda, pero también tengo luego el desfase, puedo medir si ese electrodo, mediante una regla de 3, y digo, bueno, si la onda completa tiene 243 microsegundos y eso equivale a 360 grados y se retrasó 7,59 microsegundos, pues puedo calcular los grados. Entonces sé los grados de desfase. Y entonces con esos grados de desfase yo puedo calcular que la Z, que es lo que representa a la impedancia Z, la Z tiene un componente de resistencia y un componente de condensador. ¿Cuál predomina? ¿El de resistencia o el de condensador? Entonces, si divido el voltaje entre la intensidad, me va a dar los ohmios de impedancia. Pero claro, hay que tener en cuenta que estos 100,1 miliamperios tienen que ir en amperios. Entonces, si yo sigo aquí haciendo cálculos, tendría que estos 101,4 se van a convertir en 0,010114. Es decir, nos va a dar una impedancia de 350,8 ohmios de impedancia de Z y vamos a tener un comportamiento, este sería el comportamiento del condensador y este sería el comportamiento de la resistencia, que predominantemente es resistivo, aunque empieza a haber un cierto componente capacitivo. Un buen electrodo debe de tener este vector lo más cerca de la resistencia posible. En cuanto que empiece a elevarse este vector y se venga por aquí, significa que la conductividad ya no es buena, se está comportando más como condensador que como resistencia, y estos valores, en lugar de ser 350, empiezan a aumentar. Y este ángulo empieza también a aumentar. Entonces, con los osciloscopios podemos hacer todo este tipo de medidas. Ver cómo se comporta el paciente, cuál es la impedancia del paciente, cuál es la impedancia del electrodo, si el electrodo está averiado, porque a veces podemos decir, se ha averiado el cable, porque si mido con el cable me da problemas, pero si me salto el cable y voy y engancho unas pinzas directamente, me dice que el electrodo está bien. Luego el problema está en el cable, no está en el electrodo. Entonces con un osciloscopio podemos averiguar muchas cosas. Y de aquí, en mi página web, tengo, digamos, esta calculadora para calcular impedancias. Tengo dos, una para calcular con corrientes pulsadas y otra con alternas. ¿Cómo colocar los electrodos? Los electrodos hay que colocarlos bien apoyados, bien colocados, bien apoyados. Este sería incorrecto y este también sería incorrecto. El de arriba sería correcto, pero este de aquí es incorrecto. Si la corriente tiene efecto galvánico y nosotros consideramos el tamaño del electrodo para medir la zona tratada, aquí cometemos errores. Y aquí cometemos errores también. Porque las zonas bajo las bandas están en contacto, pero en el centro no. Y aquí en los extremos no. Entonces, estos fallos no los podemos cometer. Los electrodos siempre tienen que estar bien colocados. Yo recuerdo que cuando hacía exámenes de prácticas a mis alumnos, si me cometían un fallo de estos, les decía, no sigas con el examen. Este es un fallo tan garrafal, tan grave,
Le digo, por favor, fíjate bien en el fallo que has cometido y dentro de unos meses volvemos a repetir el examen. Estúdialo de nuevo. Esto es un fallo muy serio, porque esto da lugar a quemaduras en los pacientes. En cuanto a la forma de aplicar los electrodos, vamos a tener aplicaciones de tipo monopolar, es decir, un electrodo amplio que va a ser de masa o indiferente. Ahí es donde nosotros, cuando yo ayer os hablaba de la Tierra y de la masa, a ese no lo llaméis Tierra, ese sería masa. El de la izquierda, este electrodo amplio, indiferente o masa, este forma parte del circuito de salida de la corriente del estimulador. Y luego vamos a tener aquí un electrodo pequeñito, que es el activo, es el que va a conseguir, pues tal vez aquí estamos buscando la estimulación del nervio radial, porque por ahí pasa el nervio radial. Esta es una aplicación monopolar, donde un electrodo es el protagonista y el otro tiene que acompañar, tiene que hacer de masa o de indiferente. Esta sería una aplicación contralateral. Las aplicaciones contralaterales tienen su uso sobre todo en analgesia, y es una aplicación que podríamos denominar contralateral. Esta sería una aplicación bipolar, es decir, se suelen utilizar mucho para respuestas motoras, al principio de un músculo y al final de un músculo. El tamaño puede ser distinto, puede ser igual, dependiendo de la morfología. Lo mismo que en esta aplicación. Uno puede ser mayor que el otro o pueden ser iguales. Si queremos dar protagonismo al de la cara interna, debe ser menor. Si queremos hacer que el efecto terapéutico se concentre en la cara interna, pues debe ser menor. Si no tenemos uno más pequeño que el otro, pues bueno, pues nos conformamos con que sean iguales. Pero pueden haber aplicaciones monopolares, bipolares y contralaterales. No confundir monopolar con monofásico. Cuando usamos electrodos monopolares, que la mayoría de las veces son electrodos pequeñitos o la mano o electrodos puntuales, normalmente el efecto mayor para respuesta a estímulo sensitivo o motor debe ser el polo negativo, salvo que busquemos otro efecto diferente, porque tal vez decimos, es que estoy buscando un efecto galvánico y quiero el efecto positivo, entonces tiene que ser positivo. Pero si buscamos respuestas motoras o sensitivas, el negativo es el que consigue la mejor respuesta motora y sensitiva. Lo podéis probar en la práctica. Vamos a ver una cosa. Hay una polémica que es la siguiente. En aplicaciones bipolares, donde un electrodo es proximal y otro distal, ¿qué polaridad debemos aplicar? Negativo distal, negativo proximal. Hay literatura que habla de negativo proximal, hay literatura que habla de negativo distal. Bueno, pues la clave está en lo siguiente. Si estáis aplicando pulsos cortos, normalmente, seguramente, habitualmente, la mejor colocación del electrodo negativo es proximal. ¿Por qué? Porque es neuroestimulador. Los pulsos muy cortos, por debajo de un milisegundo, 0,3, 0,2, 0,4 milisegundos, o 200, 300, 400 microsegundos, esas anchuras son muy adecuadas para estímulo del nervio. Y claro, si el negativo es proximal, en la mayoría de las veces estamos aprovechando que por ahí pasa el nervio para ir a enervar al músculo. Entonces suele ir mejor si por casualidad estamos cerca del nervio motor, suele ir mejor la polaridad negativo proximal. Pero si los pulsos son largos, mayores de un milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos, 5 milisegundos, que hay gente que dice, ¿para qué utilizar esos tiempos? Si esos tiempos no se utilizan. Sí que se utilizan, sí que se utilizan. Cuando hay patologías hay que utilizarlos. Si estamos trabajando con deportistas, si estamos trabajando con personas normales, pues bueno, con un TENS, con un ENS nos apañamos. Pero cuando estamos trabajando con electroterapia profesional, donde nos encontramos con un paciente de forma que si no le aplicamos pulsos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milisegundos de tiempo de impulso, el músculo no responde. Y si el músculo no responde, tenemos que poner pulsos más largos. Entonces ahí, normalmente, el electrodo negativo suele ir mejor distal.
pero no siempre, también hay excepciones. Puede ocurrir que hay una típica que yo la suelo utilizar en práctica como ejemplo, que es tibial anterior. El tibial anterior se da la circunstancia de que el punto motor no está en el centro del músculo, está muy proximal, muy cerca del origen. Entonces, claro, si aplicamos un electrodo justo encima de la placa motora, si nos damos cuenta de que coincide que el negativo es proximal, sean los pulsos largos o sean los pulsos cortos, va a ir mejor el negativo proximal. Pero en la mayoría de los músculos va a depender del tiempo de los pulsos. Todo esto lo tengo explicado y demostrado, y para que lo hagáis como alumnos y como profesores, en ese libro que yo os mostraba ayer, que es el libro de prácticas de electroterapia en fisioterapia, que se consigue en Amazon. Entonces, ahí están descritas todas estas prácticas para demostrar todos estos fenómenos. Entonces, depende de todo esto que yo os acabo de explicar. Los TENS, la banda de tiempos de pulsos que utilizan normalmente suelen estar de 0,3 milisegundos para abajo o de 300 microsegundos para abajo. Entonces, normalmente están pensados para estímulo sensitivo. Los ENS, la banda que cubren de tiempos de impulso es un poquito más larga. Algunos se quedan en 400 microsegundos, 500. Raro es el que se acerca a un milisegundo, pero bueno, suelen estar en esta banda. Entonces, claro, estos son neuroestimuladores, están pensados para hacer estimulación en la banda de neuroestimulación, en la respuesta nerviosa sano, donde todo está sano. Entonces, claro, los SENS y los TENS van bien para personas donde los deportistas, claro, los deportistas no suelen tener parálisis, todo está muy bonito, toda la fibra nerviosa y muscular está muy entrenado y claro, responde muy bien. Pero, ¿qué ocurre cuando un paciente, la gráfica de respuesta se nos viene aquí? Si la gráfica de respuesta se nos viene aquí, no lo podemos estimular con un ENS ni con un TENS. Tenemos que venir a tiempos de pulso tal vez de 3, 4, 5, 6 milisegundos, 7 milisegundos, 10 milisegundos, porque hay una patología. Y nosotros somos fisioterapeutas. Y nosotros como fisioterapeutas, terapia, tratamiento, tenemos que pensar más en los pacientes y tenemos que pensar más en lo que ocurre desde aquí para la derecha, más que en lo que ocurre de aquí para la izquierda. El fisioterapeuta especializado en el deporte, pues sí, de aquí para la izquierda. Pero los terapeutas que quieren resolver problemas a pacientes de verdad, que los tenemos un poquito abandonados, que esta parte de la electroterapia es lo que yo llamo electroterapia profesional, que aquí estaría el comportamiento de una parálisis periférica y aquí estarían atrofias del sistema neuromúsculo, atrofias parciales y parálisis parciales en esta zona, toda esta zona. Aquí es donde tenemos que conseguir saber cómo aplicar los tratamientos. Y esto es lo importante de la electroterapia, esta zona. Aquí es donde está lo bueno de la electroterapia. Entonces, la corriente farádica para trabajar los músculos abarca normalmente desde 0,1 milisegundo hasta 10 milisegundos. Entonces, nos va a permitir trabajar con personas sanas y con personas que ya tienen cierta patología, pero no nos sirve para tratar una parálisis periférica. Para tratar una parálisis periférica ya tenemos que ir a trabajar más allá de los 10 milisegundos de anchura de pulso, sobre todo en la zona de cerca de los 100, 200, 300 milisegundos, cuando está grave, cuando es severo el problema. Y el paciente, según se va recuperando, estos trazados se van haciendo más abajo y a la izquierda. Y va a llegar un momento donde ya se meta en esta zona. Y cuando se meta en esta zona, ya podemos utilizar las farádicas. Y cuando el paciente esté normal, podemos llegar a utilizar los TENS y los ENS. Pero es muy importante que nosotros sepamos manejar los aparatos de farádica. Y
la parte de los electroestimuladores profesionales, porque a mí me ha dicho algún compañero decir, pero ¿para qué quieres un electroestimulador que tenga 20, 30, 40, 50, 100 milisegundos de tiempo de impulso? Y eso es una tontería. No es una tontería. Justo ahí es donde nosotros, como terapeutas, es donde tenemos el principal trabajo. Y desgraciadamente es la parte que menos dominamos y es la parte que yo me gustaría transmitiros. Es la parte más importante de la electroterapia, porque si a un paciente con parálisis periférica no lo sabemos tratar, el paciente se va a quedar paralítico para siempre. Pero si sabemos tratarlo, en la mayoría de los casos, salvo que haya una rotura total del nervio y que sea irrecuperable, pero en la mayoría de los casos se va a recuperar. Si no lo tratamos bien, no se recuperará, pero si lo tratamos bien se recuperará. Entonces es muy importante saber hacer los tratamientos de parálisis periférica, no central, no parálisis central. ¿Qué ocurre cuando las aplicaciones son homolaterales y no hay polaridad o sí hay polaridad? Porque a veces hay aplicaciones de este tipo. Vamos a suponer que aplicamos los dos electrodos en ambos trapecios, en ambos hombros, en los dos deltoides, en el bíceps derecho, en el bíceps izquierdo. ¿Qué ocurre ahí? Si tenemos polaridad y los electrodos son iguales, normalmente el negativo va a conseguir mejor respuesta que el positivo. ¿Queremos igualarlos? ¿No queremos igualarlos? Vamos a suponer que nuestro objetivo es el izquierdo. ¿Vale? Pues decimos, si es el izquierdo, le vamos a poner el negativo. Y el derecho que sea mayor. Si no lo tenemos mayor y es igual, pues nos conformaremos con que sea igual, pero que sea el positivo. Entonces va a haber predominancia de estímulo sensitivo y de respuesta motora en el negativo. ¿Queremos que sean la respuesta igual en ambos lados? Pues entonces les quitamos la polaridad, la ponemos bifásica. Y al ponerles bifásicas ya desaparece la polaridad y los dos van a responder por igual, pero depende. Vamos a ver de qué depende. Si son bifásicas consecutivas, en los dos responderán por igual, salvo que el paciente tenga un problema. Y esto es buena prueba para ver si el paciente tiene un problema. Lo primero que tenemos que saber es si la corriente es realmente bifásica. Y si la corriente es realmente bifásica, le hacemos una aplicación y decimos, voy a comparar deltoides derecho con deltoides izquierdo. Y en bifásica, si el deltoides derecho responde mejor que el izquierdo, problemas en el izquierdo. Hay un problema en el izquierdo. Hay un problema en el izquierdo y digo, quiero que sean iguales, entonces le doy polaridad. Y le digo, bueno, como tiene problemas en el izquierdo, voy a ayudarle al izquierdo. Y entonces le doy polaridad. O, si es bifásico, el electrodo del izquierdo que tiene problemas, que sea más pequeño y el otro mayor. Porque donde más se concentre la energía, sobre todo si está en la placa motora, justo en el punto motor, allí se va a producir más el efecto. Y el electrodo grande dispersa la energía por mayor superficie o mayor volumen de tejido y entonces el efecto va a ser menor, va a estar más disperso. Entonces, es muy interesante todo esto del tema de la polaridad y la no polaridad, que las corrientes sean bifásicas, realmente bifásicas o no. Otro ejemplo, vamos a suponer que yo quiero estimular al deltoides izquierdo y al deltoides derecho y le aplico una corriente con una frecuencia de 3 hercios, con una bifásica desfasada. Esa bifásica desfasada va a llevar un ritmo de pum, 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 pum. Y si me veis las manos, pum, 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 quiero indicar que cuando una mano se adelanta puede ser el negativo y la otra se atrasa, que es el positivo. Luego le toca a la otra negativo y se atrasa a la izquierda y van alternando la polaridad. Y con esa frecuencia da tiempo a observar cómo se contrae mejor con el negativo que con el positivo. ¿Qué ocurriría ahí si los dos están con la misma situación? Es decir, los dos no tienen problemas o tienen el mismo problema. Los dos están al mismo nivel de excitabilidad. Pues que veremos cómo se contrae uno y el otro. Se contrae uno y el otro. Uno, otro, uno, otro, uno, otro. Está alternando.
Pero si esa bifásica la ponemos consecutiva, se van a contraer los dos a la vez. Pom, 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 porque los dos van a ser a la vez negativo y positivo, negativo y positivo. Entonces, jugando con eso, y sobre todo con vibraciones musculares, que las vibraciones musculares son muy importantes, muy interesantes, jugando con eso podemos conseguir grandes efectos de analgesia. Yo os quiero contar que cuando se hablan de las teorías de analgesia o de la que sea, ¿no? Quiero probarlo. Yo siempre lo quiero probar. Digo, vamos a ver si es cierto. Si es teoría, yo, vale, en principio me la creo, pero lo voy a probar. Entonces, cuando se hablaba de la teoría, el efecto endorfínico, eso, que no me salía, el efecto endorfínico, se hablaba del efecto endorfínico con 2 hercios, pues yo dije, bueno, yo voy a aplicar los 2 hercios o bien con un TENS, o bien me voy a generar los 2 hercios en un estimulador normal, le pongo unos pulsos que sean de una forma, con media frecuencia, con baja frecuencia, he probado muchas cosas. Y he encontrado que he dejado de creer en el efecto endorfínico, pero me he encontrado otros efectos más potentes que el endorfínico, que yo le llamo vibración muscular. Si yo utilizo frecuencias entre 1 y 6 hercios y provoco una respuesta de contracción muscular vibratoria en el paciente, lo primero que aparece es que el músculo se relaja. Y además, el paciente me va a decir la frecuencia que más le relaja. Entonces yo hago un barrido, es decir, dígame qué tal en 1, dígame qué tal en 2, dígame qué tal en 3, dígame qué tal en 4, dígame qué tal en 5, en 6, paso. Y llega un momento que a partir de 6 los pacientes me dicen, no, 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 vuelvo atrás, que eso ya no me relaja, eso ya me pone tenso. Y unos te dicen en 2, otros te dicen en 3 hercios, otros te dicen en 4, otros te dicen en 5. La mayoría suelen decir 3, 4 hercios, 3, 4 hercios. Entonces, yo creo que es mejor pensar en la vibración muscular porque estamos provocando tensiones musculares bruscas que estimulan al uso neuromuscular. Y entonces, ese estímulo del uso neuromuscular que está hipertónico debido a la contractura muscular, cuando el músculo, la fibra estriada, está sometida a contracción, relajación a cierta frecuencia, el uso neuromuscular se relaja. Y si el uso neuromuscular se relaja, ya no manda órdenes de contractura a las fibras estriadas. Entonces, yo he descubierto digamos, efectos muy potentes de relajación e indirectamente de analgesia, porque músculo relajado, músculo que permite el riego, músculo que se lava, músculo que deja de tener toxinas en su interior, músculo que deja de tener problemas de entesitis, de tendinitis. Entonces, es muy importante la vibración muscular. Y jugar con estas técnicas de vibración muscular, con la bifásica desfasada, con vibraciones o bien de los BUS de los TENS, o bien con modulaciones de media frecuencia, o irse directamente a hacer una corriente con una frecuencia de... a mí me gusta mucho entrar en una zona que le llama, en esta máquina que uso yo, llama TR, es decir, le doy un tiempo al pulso, le doy un tiempo al reposo y me diseño yo la corriente que quiero. Entonces le doy la corriente, la polaridad que me da la gana, la forma que me da la gana, el tiempo de pulso que quiero, el tiempo de reposo que considero adecuada para conseguir determinada frecuencia, que tenga polaridad, que no tenga polaridad, puedo hacer con ello lo que quiero. Por eso es muy importante entender bien el manejo de un electroestimulador profesional. ¿Monopolar o monofásico? Cuidado con esto. Yo diría que cuando hablamos de monopolar, estamos hablando de un solo electrodo, pero claro, no puede haber un solo electrodo. Siempre tiene que haber al mínimo 2 electrodos, porque si no, no se cierra el circuito. Y monofásico yo lo reservaría para que las ondas tienen polaridad o no tienen polaridad. Si tienen polaridad son monofásicas. Si no tienen polaridad porque un pulso va para arriba y otro para abajo, serían bifásicas. Vamos a ver una cuestión interesante. Hay aplicaciones como puede ser esta, que sería bipolar, proximal y distal, donde los electrodos deben de colocarse y adaptarse en el tamaño
a la zona tratada. No conviene que los electrodos sean excesivamente amplios si la respuesta va a ser motora, porque yo pongo esto para indicar que estamos hablando de una resistencia. Entonces va a haber ahí una respuesta motora. Estos electrodos aquí es una aplicación bipolar, proximal y distal, y en este caso son excesivamente amplios. Entonces hay que adaptar el tamaño de los electrodos a la zona anatómica. En esta aplicación no es muy normal, porque claro, si estamos resistiendo a los flexores, vamos a provocar que se contraigan flexores, extensores, todos mezclados. Y no, esa aplicación no debe utilizarse ahí. Ahora, en la masa gemelar sí podría utilizarse esta aplicación contralateral, porque aquí vamos a estimular tanto a flexores como a extensores, los epicondilios, los epitrocleares, bueno, se produciría un follón, salvo que el tratamiento fuera de una parálisis periférica severa. Sí se podría hacer así, y aquí también deberían de ser grandes, con una parálisis periférica severa. Deben de utilizarse electrodos amplios. Y en una parálisis periférica también se puede utilizar esto. Vamos a decir, bueno, es que esta aplicación estimularía a todos, pero como la corriente que se utiliza para contraer los músculos denervados es específica de los músculos denervados, no va a provocar la respuesta de los sanos. Entonces da lo mismo como se colocan los electrodos, porque los sanos no van a responder solamente los patológicos. Este tipo de aplicación es la típica monopolar, donde vamos buscando los puntos motores musculares o puntos motores nerviosos. Y esta sí se puede utilizar. Otro electrodo estaría por ahí colocado a distancia, puede estar, por ejemplo, en la columna, a bastante distancia. Y esta es la típica aplicación monopolar que sí es aplicable tanto para parálisis como para respuesta motora. Lo que pasa es que estas suelen ser muy manuales o dejar el electrodo quieto justo en un punto y que no se mueva. Y en este tipo de aplicaciones multipolares, donde tenemos 3 circuitos a la vez, yo no las recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque según mi experiencia, vamos a denominarlos como el circuito 1, el circuito 2 y el circuito 3. Si el circuito 1 está provocando una buena contracción, pero resulta de que el 3 es poca, subimos la intensidad un poco en el 3 y ya se nos ha descompensado en el 2 y en el 1. Vale, otra vez a buscar la compensación en el 1 y en el 2. Pero resulta de que se ha descompensado ahora el 3. Otra vez a buscar los reajustes. Tenemos que bajar uno, tenemos que... Bueno, total, que según mi experiencia, en este tipo de aplicaciones, sobre todo para potenciación, para producir contracciones musculares muy intensas, no las recomiendo, porque según mi experiencia es muy complicado, perdemos mucho tiempo y se suelen generar dislaceraciones, porque a veces se produce contracción muy intensa de un vasto muscular y el otro poco. Y a veces, claro, ahí se suelen producir problemas. Una forma de resolver esos problemas es decirle al paciente que a la vez contraiga activamente y contra resistencia todo lo que pueda, para homogeneizar la contracción que provoca la corriente. Es difícil, tal vez haya algún compañero que sea capaz de resolverlo rápidamente, pero según mi experiencia, esos típicos ENS que tienen varias salidas, que quieren decir, voy a poner varios circuitos en el cuádriceps. Yo me he encontrado que no es fácil. Total, que cuando encuentras la solución ya se ha pasado el tiempo de sesión. Entonces no son muy recomendables. Es preferible utilizar electrodos, uno proximal y otro distal, amplios, o 2 proximales y luego uno distal, pero claro, los 2 proximales conectados entre sí y uno distal relativamente amplios, y así se ajustarían mejor. Las aplicaciones contralaterales se aplican, como ya hemos visto, en parálisis periférica, en puntos motores nerviosos, por ejemplo. Yo hago una aplicación muy frecuente que suele ser cara interna de la rodilla. No busco músculos, busco la parte huesuda de la rodilla, ¿no? Cara interna de la rodilla, un electrodo amplio, grande.
ese va a ser de electrodo masa. Y justo por detrás de la cabeza del peroné, un electrodo pequeñito. ¿Qué busco? Estimular al ciático poplito externo justo por detrás de la cabeza del peroné, porque el pequeñito va a actuar como activo y que sea a la vez negativo. Y el que está en la cara interna, que sea amplio, bastante grande, que no influya, que no toque a músculos, a masas musculares proximales y distales, pero en ese caso, normalmente lo que busco es que actúe uno como indiferente y otro como monopolar. En ciertos casos se puede hacer, por ejemplo, los gemelos. Gemelo externo y gemelo interno puede hacerse una aplicación contralateral. Y cuando tratamos de un lado y del otro lado, decir, bueno, pues quiero provocar una contracción del tibial anterior del lado derecho y del lado izquierdo a la vez. Vale, pues muy bien. Uno hace de indiferente del otro y los dos más o menos son del mismo tamaño. Y o le damos polaridad o le alternamos la polaridad como queramos. Ahí ya depende. Pero esas aplicaciones homolaterales no suelen ser muy frecuentes, salvo a alguien que le guste mucho y que sí le gusta utilizarlas, ¿no? Todas son bifásicas, todas las bifásicas son bifásicas. Entonces, ¿cómo dar predominancia a un electrodo? Ya lo hemos comentado antes. Se le da haciendo que el electrodo pequeño sea el activo. Si no hay polaridad, por ser más pequeño ya es activo. Este es un estimulador profesional y yo quería ahora hablar un poco del tema de los códigos de colores. Los códigos de colores normalmente vamos a tener varios sistemas, por ejemplo aquí tenéis varias salidas de aparatos. Este tiene dos canales, el canal 1 y el canal 2, ¿no? En números romanos, ¿no? Y entonces vamos a tener que la salida 1 y 2 pertenecen al canal 1 y la salida 3 y 4 pertenecen al canal 2. Pero este aparato es de media frecuencia y de baja frecuencia. Cuando es de baja frecuencia, uno va a utilizar el rojo y otro va a utilizar el negro. Suelen utilizar rojo y negro. Luego el rojo va a ser el positivo y el negro va a ser el negativo, salvo que le anulemos la polaridad. Pero claro, como en baja frecuencia es muy frecuente trabajar con polaridad, pues normalmente vamos a saber cuál es el positivo, el que sea rojo. Y el otro va a ser el negro. Luego, en este sentido, vamos a tener un rojo-negro, rojo-negro. Esa nomenclatura de color se refiere a baja frecuencia con polaridad. En media frecuencia se suele utilizar el mismo color para el mismo canal. O sea que podemos tener azul, azul y rojo, rojo. Azul, azul, verde, verde. Blanco, blanco, negro, negro. O sea, podemos tener que un canal con el mismo color y el otro con el mismo color. Pero, de alguna manera, hay que también diferenciar entre el 1, 2, 3 y 4. Entre el 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. En media frecuencia normalmente utilizamos en la aplicación tetraponal dos canales. Aquí tendríamos el canal A y el canal B. El canal A se va a cruzar con el B. Y entonces la cuestión es la siguiente. Aquí también tendríamos el canal A, que sería el 1, 2, y el canal B, que serían 3, 4. Es importante que la cadencia vaya 1, 3, 2, 4, o podríamos hacer 1, 4, 2, 3. Pues depende. En unas aplicaciones da lo mismo, pero en otras no da lo mismo. En las máquinas que trabajen con vectores es importante esta cadencia. Esta cadencia es importante. Y la cadencia suele ser de 1, 3, 2, 4. Pero si se nos ocurre en un vector utilizar el 1, 4, 2, 3, estamos alterando el vector y ya no funciona el vector. Entonces, es muy importante que en estos códigos de colores, aparte de tener claro lo que es el código de color, de decir positivo, negativo en baja frecuencia, luego saber cuál es el canal 1, cuál es el canal 2, y a la vez cuál va a ser el 1, cuál va a ser el 2, cuál va a ser el 3 y cuál va a ser el 4.
Entonces, en este caso está mejor marcado que en este otro. Bueno, en este otro no está marcando el 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo es la nomenclatura de colores en la salida de los estimuladores, en los aparatos. ¿Qué precauciones debemos tener con la electroterapia? Por ejemplo, en osteosíntesis metálicas, cuando hay polaridad, evitarla. Con media frecuencia dicen que no pasa nada, evitarla. Por experiencia os digo que evitéis. En termoterapia, metales de radiofrecuencia, evitarlo. No, cuando haya osteosíntesis metálica dentro, no apliquéis ese tipo de electroterapia. Marcapasos, pues hombre, si el paciente tiene un marcapasos en el corazón o cerca del corazón y resulta de que le aplicamos una electroestimulación en un pie, pues yo creo que no pasa nada. Una mujer embarazada, por aplicarle una electroestimulación, un TENS, un ENS, en un pie o una media frecuencia en un pie, pues yo creo que tampoco pasa nada. Ahora, hay gente que dice, no, 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 quita, quita, que a ver si luego el niño nos va a salir tembloroso, ¿no? Una tromboflebitis en la zona, no lo apliquéis sobre todo cuando haya respuesta motora. Si es sensitiva, bueno, podría ser. Si es una electroforesis, podría estar indicada, o una iontoforesis justo con determinados medicamentos, estaría indicada. En fracturas, pues depende de la aplicación. En magnetoterapia, por ejemplo, está muy bien aplicarlo con fracturas. ¿Calor en una fractura reciente? Bueno, una respuesta motora en una fractura reciente que todavía se está moviendo. No, no se debe aplicar una respuesta motora. Ahora, una respuesta motora en una pseudoartrosis con una fractura que lleva mucho tiempo, que tiene problemas para consolidar, pues yo sí pondría vibraciones musculares para estimular con vibración a ese callo para que se regenere. Roturas tisulares, sobre todo músculos, tejidos blandos, pues si son respuestas motoras y la rotura es reciente, pues respuestas motoras nada, porque vamos a favorecer más la ruptura, vamos a romperla más todavía. Si hay un derrame articular, bueno, el derrame estaría debajo, si hay un derrame articular o incluso dentro de un músculo, ciertas aplicaciones de termoterapia al principio no, pueden ir bien algunas de ultrasonidos, pueden ir bien algunas con un efecto galvánico. Hemofilia. La hemofilia normalmente corrientes con respuestas motoras importantes, no. Hay que evitarlas. Pero bueno, otro tipo de corrientes sí se podrían. Pero hay que tener también cuidado con el efecto galvánico porque hay efecto vasodilatador y vasoconstrictor. Entonces podría influir. Derrames articulares. Pues ciertas corrientes, un derrame articular reciente, un efecto galvánico con el positivo, sí. Unos ultrasonidos con muy poquita dosis podrían ser adecuados, tal vez en el primero y segundo día no, pero en el tercero sí, se pueden aplicar. Aplicaciones atérmicas de radiofrecuencia se pueden empezar a aplicar en los derrames. Media frecuencia con efecto vasomotor, que uno de los efectos vasomotores de la media frecuencia también es interesante, pues también se pueden aplicar, porque hay barridos de media frecuencia con barridos de frecuencia bajos, por ejemplo, entre 1 y 10 hercios, que son muy interesantes como efecto vasomotor. Entonces, para resolver derrames y edemas, son muy interesantes. Entonces, las precauciones son un poco relativas. No hay que tener ni tanto miedo, ni tampoco dejarse llevar. Entonces, creo que aquí terminamos. Que ahí tenéis una página de electroterapia.com donde podéis encontrar mucha información y ahí, a partir de ahí tenéis mis correos y me podéis hacer muchas preguntas, que mucha gente me pregunta. Y creo que hemos terminado, sí. Muchísimas gracias, maestro. De verdad, no tengo palabras para agradecerle todo el esfuerzo que hace. Gracias por este buen rato, como dice en su libro. Al inicio de la tercera edición, José María da una frase porque él prácticamente se ha dedicado
a enseñarle a todos los fisioterapeutas o interesados en el tema de electro en fisioterapia y nos da pues un mensaje, ¿no? Que él se dedica a pasar estos buenos ratos de enseñanza y de verdad que le agradezco mucho, maestro, todo el tiempo que dedicó para todos los que están aquí y gracias a los que también dedican tiempo para entender estos temas que tampoco son tan sencillos, ¿no? Pero realmente desde el libro de la tercera edición de José María, la portada es confusa. La portada, si no leemos un poco más de qué trata, se vuelve difícil de entender. Y hoy, maestro, pues prácticamente todos los que tenemos estas ediciones de libros que a veces decimos, sí, es que es demasiado físico, usted lo hace de una forma en la que lo podamos entender de mejor manera. Yo me imagino Entonces, que por eso me di la tarea también de esa entender portada, ese. esa portada, a partir de lo que os he contado hoy sobre las formas de las ondas, seguramente ya la entendéis. Esa portada ya la entendéis, porque esa portada lo que representa es un TENS aplicado de distintas formas, aplicado al aire, aplicado a un paciente, aplicado sobre una resistencia y aplicado sobre una resistencia más un condensador. Entonces, para que veáis cómo cambian las formas de las ondas. Entonces, es plantear esta polémica de la forma de las ondas. Así es, y eso es lo que les quería compartir a todos, que esta parte de la portada del libro, pues José María lo explicó hoy de forma, pues muchísimo más sencilla, ¿no? Y muchísimas gracias, maestro, por todo el tiempo que se dedica y ojalá que pues nos pueda seguir apoyando en algunos otros temas. Por ahí algunos de los participantes estuvieron compartiéndonos temas como de mayor relevancia que les gustaría aprender. Entonces luego se los compartiré, maestro, para que pues nos siga enseñando todo lo que sea posible. De verdad, así como yo, sé que todos mis compañeros fisioterapeutas, médicos que están en este momento conectados, algunos desde, estoy viendo que hay compañeros de Perú, compañeros de Guatemala, compañeros de Colombia, de Costa Rica, México. Todos le agradecemos mucho, maestro, por pensar en Latinoamérica y por seguir portando ese granito de arena para nuestro conocimiento. Le agradezco mucho y nada, déjeme ver si por acá se generaron algunas preguntas o no sé, no hay ninguna pregunta de los participantes en este momento. Bueno, Sí, pues la foto, ya casi eso, todo. eso es que Foto, todo lo he explicado muy bien. sí, 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 todo lo explicó muy bien. De verdad, gracias a todos los que se toman este ratito para aprender. Sé que es fin de semana, sé que es sábado, ya todos quieren hacer muchas cosas, pero bueno, no todos los sábados podemos ver a esta gran persona que es José María compartiendo con nosotros todo su conocimiento. Maestro, usted nos regalaría, no hay ninguna duda, creo que eh, no hay ninguna en este momento, nada más les comento. Eh, José María va a subir la liga de la grabación de ambos días en su YouTube, ¿verdad, maestro? Sí, sí, la voy a poner en YouTube y ahí lo vais a ver. Incluso el tiempo que no hemos grabado, a ver si lo arreglo de alguna manera y lo grabo aparte y lo agrego ahí para que se vea todo completo y lo voy a subir. Me dais unos días de tiempo y lo pongo ahí. Ujú. Así que los que quieran seguir a José María en sus redes sociales, bueno, más bien en su YouTube, porque José María no usa redes sociales, pero sí tiene el canal de YouTube. ¿Cómo se llama, maestro? Electroterapia en fisioterapia. Ok, así está los que quieran ver el video y otros videos que ha subido él en esta parte de la continuación académica, lo pueden hacer por ese medio. Muchísimas gracias, maestro. Hay muchos mensajes de agradecimiento, ¿vale? Desde, eh, por ejemplo, desde Freddy, desde Costa Rica, Carla, desde Perú, Brenda, Berenice, Montserrat, Mariel, muchísimos mensajes, maestro, de agradecimiento. Yo también estoy para servirles con mucho gusto. Estoy por aquí. Las constancias, por último, serán enviadas en la semana a todos los que las solicitaron por vía WhatsApp, por vía mail. El maestro va a ser el que pues nos ponga su firma autógrafo, que más
qué más valor curricular que ese. Y pues muchísimas gracias, maestro. ¿Nos podría regalar una foto que la están solicitando por ahí en el chat? Sí. ¿Sí? Todos los que gusten participar pueden ir encendiendo sus cámaras. ¿Haces tú la foto? Sí, maestro, yo la hago. Déjenme la hago desde el... No vamos a caber todos. Tienes que hacer varias de varias pantallas. Ya vi que hay bastantes... Hay gente muy guapa por aquí. de México y Latinoamérica para Iberoamérica. Excelente. Ok. Voy a hacer varias tomas. Deme un segundo. Vas a tener que hacer de varias pantallas, claro. Pues ha sido un placer dirigirme a todos vosotros. Sabéis que lo hago con mucho gusto y los que quien ya me va conociendo como Silvia, pues ya sabe que lo que me pidan yo lo hago, no hay problema. Además es una forma de entretenerme. Yo me entretengo con estas cosas y sigo haciendo mis pruebas, mis pequeños experimentos. Claro, ya no tengo pacientes para experimentar, pero bueno, alguna vez utilizo a alguien cercano para que me haga de conejillo de indias. Y yo mismo me aplico muchas veces las corrientes y veo efectos y luego compruebo también, contrasto con otras personas. Maestro, a la Dime, 1 vamos a tomar la foto. ¿a la 1 o a la 1, a las 2 y a las 3? A la 1, a las 2, a las 3. Solo espérense a los demás porque voy a hacer varias tomas. Bueno, sonriamos. 1, 2, 3. ¿Qué tenemos que decir? ¿Patata? Aquí en México, whisky. Ah, whisky. Listo, maestro. Muy bien. Pues las compartiré en un ratito en redes sociales. Yo estoy como Elena con HCP. También, pues gracias a todos por participar. Maestro, de verdad, no tengo palabras por ayudarnos tanto. Así como yo, todos por acá le seguiremos agradeciendo todas sus enseñanzas. Y bueno, muchísimas gracias por todo, maestro. No hay de qué. Pues con esto terminamos nuestro webinar sobre la profundización de conceptos básicos de electroterapia. Muchísimas gracias por todo, maestro. Muchas bendiciones, que tenga muy bonita noche y gracias a todos también por haberse conectado. Muy bien. Pues nada, mañana nos veremos porque vamos a hacer esas mediciones con Jacobo, así que mañana nos volvemos a ver otra vez. Nos vemos, maestro. Así es. Bonito día a todos, chicos. Buen día. Muy bien. Pues Ana, un saludo a todos y a pasarlo bien y que hayas aprendido muchas cosas. Y ahora hay que aplicarlo bien y hay que estudiarlo también. Y que sea esto el origen de que el estudio a partir de ahora se vea de otra forma y se entienda de otra forma. Y sea más fácil el estudio. Pues un abrazo para todos. ¿Ya cierras tú o cierro yo? Usted, maestro, cuando guste. Vale, muy bien. Ya. Pues finalizamos la reunión. Un abrazo. Adiós.